En mis videos, muchas personas me preguntan por visas, por trabajos aquí en Portugal, pero en esta ocasión voy a hablarles al corazón de la familia, porque yo sé que muchos se preguntan cómo es tener un bebé o criar a tus hijos en Portugal, específicamente en la ciudad de Braga, que es la ciudad donde yo vivo, cuando eres un inmigrante. Pues hoy te voy a contar mi experiencia sin filtro. Conocerás en este video cómo funciona el sistema de salud para los niños, cómo funciona el sistema educativo, cuál es la calidad de vida que puedes tener con tu familia viviendo aquí en Braga y por supuesto no puede faltar cuáles han sido los retos más fuertes que hemos tenido que vivir siendo padres inmigrantes. No te lo pierdas, que te va a encantar. Para empezar voy a contarles cómo fue mi experiencia con el control de mi embarazo, el parto y cómo ha sido el control pediátrico con mi hija. Pues bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando yo quedé embarazada, y si tú estás embarazada, lo primero que debes hacer es asistir al centro de salud más cerca a tu residencia. En mi caso yo asistí, pero en aquel entonces en ese centro de salud, como yo era una persona que aún estaba en proceso de regularización, o sea, no tenía mi permiso de residencia, pues resulta que en aquel momento todas las personas que estaban en esta situación estaban siendo vistos, sean mujeres embarazadas, niños o adultos, estaban siendo vistos en un centro de salud particular que queda en la zona de Gualtaros, una zona bastante reconocida aquí en Braga porque queda cerca de la Universidad de Minho, una de las universidades más grandes de Portugal. Pues pronto asistí a ese centro de salud, ahí comenzaron a llevarme el control de mi embarazo, me pidieron todos los datos posibles para tener un control del embarazo óptimo, mis datos, que si tenemos enfermedades, alguna enfermedad patológica, mi marido y yo, nuestros padres, nuestros abuelos, todo ese tipo de cosas. Una vez que me tomaron todos los datos, me entregaron este librito. No se ve el nombre aquí porque está tapado con esta etiqueta que la pusieron el día del parto, pero se llama Boletín de Saúde da Grávida. Es un librito donde básicamente llevan todo el registro durante tu gravidez de mes a mes, todas las consultas, las ecografías y demás. Pues bueno, el control es súper sencillo en situaciones normales, es decir, cuando ya tú tienes tu permiso de residencia, se supone que te asignan un médico de familia. Este médico de familia, que es un médico que está encargado de vigilar todo tu historial médico durante toda tu vida. Es el primer contacto que tú tienes con el sistema de salud aquí en Portugal y es el que está encargado de referenciarte para los especialistas. En situaciones normales tendrías que tener un médico de familia asignado y pues ese médico de familia es quien te va a guiar en todo el proceso del embarazo. En mi caso no fue así, no tuve médico de familia asignado, aún no lo tengo a pesar de que ya tengo mi permiso de residencia, porque para los que no saben, en Portugal hay una carencia muy grande de médicos y por lo tanto hay muchas personas que están sin médico de familia, tal como es mi caso y el de mi hija también. Bueno, en caso normal pues te decía que te asignan médico de familia, el médico de familia lleva tu registro tal cual como fue conmigo con este librito, pero ya en tu caso tendrías un médico de familia ya asignado. Es súper sencillo, me parece que el control fueron muy observadores cada médico que me vio, porque como no tenía médico de familia asignado, no siempre fue el mismo médico el que tuvo el control sobre mi embarazo. Hubieron como 2 o 3 médicos que tuve durante todo el embarazo, para vigilar mi embarazo, por supuesto. Pues nada, todo chévere. Todos los doctores fueron muy amables, siempre muy atentos, hicieron muchísimas preguntas, siempre observando. Me hicieron muchísimos exámenes durante todo el embarazo, todos los exámenes fueron gratuitos. Es importantísimo que sepan esto, todos los exámenes son gratuitos porque por ser una mujer embarazada estás exenta. Algo muy particular, las ecografías. Las ecografías aquí en Portugal funcionan de manera diferente a cómo funcionan en Latinoamérica. Generalmente en Latinoamérica hacen una ecografía por mes, si no me equivoco, y aquí hacen solo 3 ecografías durante todo el embarazo, o sea, hacen una ecografía por cada trimestre. Generalmente estas ecografías las tienes que realizar de forma particular con un médico particular y son pagas, y el costo actualmente está rondando entre los 90 y 180 euros dependiendo del tipo de ecografía, porque en un trimestre es un tipo de
de ecografía, en el segundo uno y en el tercer trimestre otro tipo de ecografía. Para las mujeres que están embarazadas, para las mamitas que están esperando varios bebés al mismo tiempo, pues generalmente el costo de estas ecografías suele elevarse un poco, a un valor considerado entre 40 y 50 euros por ecografía. En mi caso, las ecografías me las hicieron de forma gratuita en el Hospital de Braga porque mi embarazo fue considerado un embarazo de alto riesgo, ya que mi marido patológicamente, o sea, mi marido desde nacimiento tiene una discapacidad y por lo tanto mi bebé corría el riesgo de nacer también con esa discapacidad, es una discapacidad auditiva y por lo tanto el médico consideró que pues mi embarazo tenía que ser controlado de forma más cercana por el hospital y por lo tanto el hospital se hizo cargo de realizarme las 3 ecografías de forma gratuita. Las ecografías súper sencillas, el médico que te hace la ecografía es súper amable, siempre te pregunta, te informa, te muestra, como generalmente son las ecografías, por supuesto. Por lo tanto, generalmente, si decides, tal como yo decidí, hacerte solo las 3 ecografías, solo vas a conocer el sexo de tu bebé cuando ya tenga 3 meses. ¿Sabes? Generalmente conocemos el sexo antes y hay unas mamitas que no aguantan hasta 3 meses y prefieren hacerse una ecografía antes. Pronto van y pagan la ecografía y se hacen una ecografía para conocer el sexo de bebé, pero eso ya corre por cuenta de cada quien. El parto fue maravilloso en el sentido de que todo muy organizado en el hospital. Mi parto fue en el Hospital de Braga. No pagué ni un centavo por el parto. Siempre estuve en una habitación sola desde el momento en que estaba esperando a tener las contracciones hasta el momento del parto. De estar en la sala del parto estuve sola, siempre monitoreada. Tenía un aparato el cual monitoreaba mi corazón y otro aparato que monitoreaba el corazón de mi bebé. Mi marido estuvo conmigo en todo momento, desde el minuto 1 que entré al hospital hasta el último minuto cuando salió del hospital. O sea, él estuvo presente en el parto sin ningún problema. El parto corrió todo bien. Las enfermeras, la partera, la anestesióloga, la doctora encargada, todos fueron personas muy amables. La verdad es que yo sentía mucho miedo porque al estar solos aquí en Portugal, mi marido y yo, pensé que me iba a hacer mucha falta mi mamá, o sea, me hizo falta, pero no lo sentí tanto porque la atención de todo el personal médico fue tan buena que me sentí en todo momento cómoda, preguntando cualquier cosa, siempre dispuestos a responder cualquier detalle durante el internamiento o durante el tiempo de posparto, cuando después de parir o dar a luz, estuve en el hospital 3 días. La atención fue maravillosa desde el día 1, así que no tengo ninguna queja sobre el Hospital de Braga y sobre cómo fue mi parto y la manera en que se llevó. Fue totalmente maravilloso, nada de qué quejarme. El control pediátrico es súper simple. Primero, te dan este librito, espero que veas, que este librito es básicamente donde anotan toda la información importante de todas las consultas después del nacimiento del bebé, y este otro librito que es el control de las vacunas. Básicamente aquí anotan todas las vacunas que se va poniendo tu bebé durante toda su vida y pues es súper sencillo. En el caso de mi hija, como no tiene médico de familia asignado, las consultas siempre han sido con médicos diferentes, pero eso no importa tanto. Bueno, me gustaría que tuviese un médico de familia porque así hay más cercanía, ¿no? Pero no lo hay y pues no pasa nada porque todos los médicos han sido siempre maravillosos y por eso es importante tener este registro y todas las consultas, todo lo que se reúna durante todas las consultas. Eso, aparte de ir en estos libritos, en estos 2 libritos, van en un sistema, en el sistema del Sistema Nacional de Salud, valga la redundancia, y pues los médicos, cuando nosotros vamos a consulta, tienen acceso a toda esta información, así que no hay problema. Si se te pierde este librito, sabes que toda la información queda guardada y si cambias de médico, igualmente no tendrás que explicarle todo el historial médico al nuevo médico porque ya toda esa información está guardada y resguardada en el Sistema Nacional de Salud aquí en Portugal. En resumen, tanto el control del embarazo como el parto, como el control pediátrico de mi hijo han sido excepcional aquí en Portugal. No tengo ninguna queja, no tengo por qué quejarme porque es mucho más de lo que yo esperaba.
Espero que contigo también sea así. Si el control de mi embarazo fue gratis, si el parto también fue gratis y si el control pediátrico de mi hija es gratis, entonces quiere decir que el sistema de salud en Portugal es gratis. Ya va, no, te voy a explicar. En Portugal existe algo que se llama tasa moderadora. ¿Y esto qué es? Pues es un pago que realizamos todos los usuarios cuando utilizamos determinados servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto se creó con la finalidad de moderar la demanda y evitar el uso abusivo de la sanidad pública. Ahora bien, ¿cuándo tienes que pagar esta tasa y cuándo no? Bueno, no debes pagar tasa moderadora o no se cobra absolutamente nada en las consultas en tu centro de salud o con tu médico de familia, en los internamientos, en las cirugías. Tampoco se cobra nada en los análisis o exámenes prescritos directamente por el Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, ¿cuándo sí se paga una tasa moderadora? Cuando asiste al hospital por una emergencia sin la referenciación de la línea telefónica del Sistema Nacional de Salud, o sea, SNS 24, sin la referenciación de un centro de salud o del INEM, que es el Instituto Nacional de Emergencias aquí en Portugal. Y para ti que tienes una familia, es importante saber que existen algunas excepciones de estas tasas. Y los niños y las mujeres embarazadas están exentos de pagar cualquier tasa moderadora. Los niños hasta la edad de 18 años y las mujeres embarazadas durante todo el embarazo y durante el periodo postparto. Por otro lado, en el sistema privado de salud en Portugal, un seguro con cobertura de maternidad puede costar entre 20 euros y 50 euros. Esto va a depender mucho de la edad de la persona, del nivel de cobertura y por supuesto de cuánto sean las cuotas mensuales. Para el uso de la cobertura de maternidad siempre se realiza un copago o un deducible en el hospital. Esto puede variar entre 250 y 500 euros. También es súper importante saber que las consultas de seguimiento del embarazo, en caso de un seguro de cobertura de maternidad, bueno, estas consultas y las ecografías generalmente no van incluidas dentro de esta póliza, sino dentro de la póliza que se llama consultas externas. Es súper importante que cuando vayas a contratar un seguro privado, consultes absolutamente todos los aspectos que creas relevante para obtener un seguro óptimo para tu caso, por supuesto. Siempre recomiendo consultar a un profesional para poder adquirir un seguro privado, ya sea para tener cobertura de maternidad o cobertura con tu familia, para lo que sea. Siempre recomienda a un profesional en el área. Y antes de pasar al segundo aspecto de este video, te quiero dar un consejo práctico. ¿Cómo obtener el número de utente súper rápido, lo más rápido posible de tus hijos aquí en Portugal? Pues bueno, lo primero que debes hacer es asistir al centro de salud que está más cerca a tu residencia. Debes llevar los siguientes documentos: NIF, tanto del niño de los niños y de los padres. El documento de identidad de los padres y también de los niños. Pasaporte válido, por supuesto, o permiso de residencia. También debes llevar un comprobante del domicilio fiscal. Este lo puedes buscar en la junta de freguesía de tu zona de residencia. Pides un atestado de morada o el contrato de arrendamiento. También puede servir en algunas ocasiones. Yo siempre recomiendo que lleves tu atestado de morada porque hay en algunos lugares donde no aceptan el contrato, sino solo el atestado de morada. ¿Qué más debes llevar? Debes llevar el boletín de vacuna de tus niños, de todos tus niños, porque esto va a ayudar a que puedan agregar al sistema todas las vacunas que le han agregado a tus hijos y así pueda estar todo más simplificado y mucho más organizado. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, que es educación en Portugal. ¿Cómo ha sido el sistema educativo en Portugal según mi experiencia? En términos de educación, aquí en Portugal lo primero que tienes que saber es que en la primera etapa de vida de tu hijo, o sea, de 0 a 3 años, la educación en Portugal no es obligatoria. Comienza a ser obligatoria a partir de los 3 años. No en tanto existe un programa o existen las creches o guarderías, como ya lo llamaríamos en Latinoamérica, y dentro de estas creches existe un programa muy particular que se llama Creche Feliz. ¿De qué se trata este programa? Pues este programa es un programa que creó el gobierno y que permite que los niños nacidos a partir del 1 de septiembre del año 2021 puedan disfrutar del sistema de creches de forma gratuita. Este programa, Creche Feliz,
permite que tu hijo pueda disfrutar gratuitamente de actividades pedagógicas, lúdicas, de motricidad, además de una alimentación completa, incluyendo las dietas específicas prescritas por los médicos. Puedes disfrutar de la inscripción de manera gratuita, de la renovación de la matrícula, de seguros escolares y de algo que para nosotros los inmigrantes es sumamente importante para poder conciliar nuestras rutinas diarias, y es la extensión de horario y la extensión semanal. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que normalmente los niños están en la escuela 8 horas, de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30, pero esta extensión de horario permite que podamos dejar a nuestros hijos antes de esta hora y que se queden un poquito más o después de las 5:30 hasta las 7:15 o 7:30 en algunas ocasiones, dependiendo de cada creche. Esto para mí ha sido súper valiosísimo porque, por ejemplo, yo entro a trabajar a las 8:30 de la mañana y mi marido también entra a trabajar muy temprano en ocasiones, y cuando, imagínense que no existiese esta extensión de horario, nuestra rutina sería un caos completamente, porque ¿dónde dejaríamos a nuestra hija? Tocaría pagar una niñera durante ese tiempo para que cuidara a nuestra hija antes de entrar a la escuela, o una niñera después en el caso de que saliéramos más después de las 5:30 de trabajar. Pero existe esto, y para mí es súper importante, y estoy súper agradecida con el sistema de salud portugués de que esto exista. La verdad ha hecho muchísima diferencia en nuestra rutina como familia. Las solicitudes y la búsqueda de cupos para ingresar al programa Creche Feliz se realizan de manera centralizada en el portal de Seguridad Social o en la aplicación móvil Creche Feliz. Cabe destacar que los cupos para este programa son limitados porque la disponibilidad en las creches también es limitada. La capacidad que tienen las creches aquí en Portugal, la verdad es que son mínimas. Son aproximadamente entre 15 y 20 niños por sala, y cada creche tiene como máximo 3 o 4 salas. Entonces, la verdad es que es bastante mínimo la cantidad de cupos que existen para poder beneficiarse de este programa. Yo me considero muy afortunada en haber conseguido un cupo para mi bebé cuando ella tenía 2 meses de nacida. Muy afortunada. A ver, no sé si fue suerte o fue todo el esfuerzo que le puse en encontrar el cupo, porque recorrí muchísimas creches y la escribí en muchísimas creches, y sé que hay mamás que también hicieron lo mismo que yo, pero no corrieron con la misma suerte de encontrar un cupo y tuvieron que esperar al año siguiente, tuvieron que dejar de trabajar para hacerse cargo de su bebé, ajustar sus gastos, porque obviamente una persona menos que trabaja en la familia cuesta muchísimo más cuando estás pagando tantas cosas: alquiler, comida, gastos de servicios, muchísimas cosas. O en otro caso hay mamás que decidieron continuar trabajando y contratar a una ama, que es tipo una niñera, y pagarle a esa ama, pero básicamente se le iba la mitad de su salario pagándole a la ama. Entonces es súper complicado conciliar eso. No es imposible encontrar un cupo, pero es bastante difícil. Yo tengo un video sobre las creches aquí en Portugal, por si te interesa saber mucho más a fondo sobre cómo funciona el programa Creche Feliz, y en ese video también doy consejos de cómo puedes hacer para encontrar un cupo en la creche, según mi experiencia, según todo lo que yo hice para poder encontrar el cupo en la creche de mi hija con este programa Creche Feliz. Lo voy a dejar por aquí para que lo puedas ver, y también en la descripción voy a dejar el link para que puedas ingresar después de ver este video. Además de las creches públicas y el programa Creche Feliz, en Portugal también existen las creches privadas, y es muy probable que consigas cupo, o hay más probabilidad de que consigas cupo en una creche privada que en una creche pública aquí en Portugal, aunque aún así el nivel de capacidad de las creches en Portugal en general es bastante limitado en comparación con la demanda. Tengo que aclarar esto. Te voy a dar un valor aproximado de una creche aquí en Portugal, una creche privada. Este valor ronda entre los 250 y 400 euros al mes. El valor de la mensualidad de una creche privada aquí en Portugal va a variar muchísimo de la localización, de la zona geográfica donde está ubicada esta creche. Por ejemplo, en zonas o en ciudades más grandes o zonas más exclusivas como Lisboa, Cascais o Porto, el valor de la mensualidad de una creche privada ronda entre los 400 y 900 euros. Yo sé que esto no es para todos, pero también es una posibilidad y hay que tenerla en cuenta para quien pueda. ¿Cuáles son los documentos que vas a necesitar para realizar la inscripción en una creche? Básicamente son los documentos de identificación de los padres y del niño. También vas a necesitar el NIF y el NIS de los padres y el niño, el número de utente del niño
y el boletín de vacunas del niño. Otros documentos, aparte de estos, de los padres, básicamente son la declaración de impuestos sobre la renta, una declaración de ingresos recientes, la declaración del domicilio fiscal, puede ser contrato de trabajo, un estado de morada, y también la declaración de cualquier subsidio que esté recibiendo la familia. Básicamente es esto, pero si falta alguna cosa, te recomiendo nuevamente que vayas a mi canal de YouTube y veas este video que hablo sobre las creencias y ahí doy muchísimos más detalles sobre este tema. Ahora, creo que esta es la parte más importante o la que más nos importa a nosotros los inmigrantes en tema de educación. ¿Cómo integran a los niños en las aulas, en el sistema educativo portugués? Pues mi experiencia fue maravillosa. Aparte, mi bebé ingresó a la creche cuando tenía 2 meses de nacida, pero fue un proceso que siento que fue evolutivo porque yo no la llevaba todos los días, no la llevaba a las 8 horas, por supuesto, yo la llevaba un día sí, día no, después comencé a llevarla todos los días, pero un ratito, que sí, 2 horas, pero me quedaba con ella dentro del aula, compartía con ella para que ella se comenzara a familiarizar con todas las personas, con las cuidadoras, con las auxiliares, con la educadora que es la maestra, con sus amiguitos. Entonces fue un proceso evolutivo. Me fui quedando con ella, creo que los primeros 5 meses iba yo todos los días 1 hora con ella, 2 horitas, después pasé a 3 horitas y así, evolucionando hasta que un día pues decidí que era momento decidió la educadora que era momento de dejarla por lo menos mediodía solita, dejarla hasta el mediodía y después irla a buscar. Después me dijo, nada, es momento de dejarla el turno completo, y para mí fue muy duro. Supongo que para mi bebé, pues no lo sé, no puedo saber su pensamiento, pero siento que para ella fue bien porque anteriormente ya estaba familiarizándose con la sala, con las educadoras, con los niños, y bien, yo creo que a mí me pegó más duro que ella. Luego, no sé en qué momento, ya fue como un parpadear de ojos, que mi hija iba durante todo el turno a la escuela. Cuando la iba a buscar estaba súper feliz, súper contenta, comía súper bien, disfrutaba haciendo las actividades. En la creche donde está mi hija, en esa creche particularmente, tienen una aplicación donde nosotros podemos hacerle seguimiento a la rutina diaria de mi hija, por lo menos cuando estaba en la parte de bersario, que es la parte de cuando los niños están súper bebés. Si había comido, a qué hora comió, a qué hora tomó agua, a qué hora tomó la lechita, a qué horas... a qué hora le cambiaron el pañal, cuántas veces le cambiaron el pañal, absolutamente todo. Entonces me sentí segura en dejar a mi niña ahí, porque de alguna manera yo la estaba vigilando o estaba viendo cómo iba su día a día. Cuando pasó para la segunda etapa, que es la sala de 1 año, pues mi hija estaba familiarizada con todo el mundo, ya conocía a todas las auxiliares. Le pegó un poco el hecho de que cambiar de una sala a otra significa cambiar también tanto de maestra como de auxiliares. Entonces me imagino que ella no se sentía tan familiarizada con las nuevas auxiliares, a pesar de que todas las auxiliares están en todas las salas. Y hay auxiliares principales por cada sala, sí, pero a veces el auxiliar, por ejemplo, de la sala 1 va a auxiliar a alguna educadora o auxiliar en alguna actividad en la sala de bersario. O sea, todos se conocen prácticamente. A pesar de eso, mi hija sintió así un poco de rechazo, pero con el tiempo, después de los 15 días o algo así, ella se adaptó y súper bien. Las educadoras, las maestras, las auxiliares, muy cariñosas, muy atentas, siempre con mucho detalle. Le preguntas cómo le fue, ellas responden, te dan información súper detallada de cómo estuvo, si estuvo llorando, qué hizo, qué no hizo. O sea, yo me sentí, y hasta ahora me he sentido súper bien, súper confiada, por lo menos en la creche donde mi bebé está. Voy a hablar de esta creche en particular porque es la creche con la que tengo experiencia. Y los niños son una maravilla, son súper cariñosos, son súper atentos con mi hija. A pesar de que nosotros somos de una nacionalidad diferente, los padres también son súper cariñosos, saben acoger a las personas para que se sientan bien. Mi hija está súper contenta en su creche, me lo demuestra día a día, cuando llega a casa hablándome de sus amiguitos, cuando llega conversándome sobre la maestra, qué hicieron, qué actividades.
yo me siento súper contenta porque siento que la adaptación de mi hija a la creche fue maravillosa. Sé que hay otros niños que no le va tan bien como a ella por distintas razones, pero no todos los casos son iguales. Creo que también va a depender mucho de cómo nosotros los padres vayamos adaptándonos también a la situación, porque a veces creo que somos nosotros los que ponemos la situación un poco tensa por creer que a nuestro hijo nos va a ir mal. Creo que debemos relajarnos un poco, soltarnos y claro, siempre observando, siempre súper atentos, pero relajarnos un poco en el sentido de que nuestros hijos tienen alas y tienen que volar. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de calidad de vida que tiene una familia viviendo en la ciudad de Braga? Según mi experiencia es excepcional. El nivel de seguridad es brutal y lo he sentido en todo momento. De hecho, he perdido mi teléfono en muchísimas ocasiones y el teléfono ha regresado a mis manos gracias a una buena persona que lo encuentra y me persigue para entregarme el teléfono. O sea, estoy hablando de un nivel de seguridad de ese calibre. Me siento muy segura y por lo tanto me puedo sentir también muy segura cuando salgo con mi hija a la calle, porque no tengo que estar pendiente de quién me está persiguiendo, a pesar de que sí lo estoy, porque pues bueno, vengo de un país donde las cosas funcionan de manera diferente y tenemos que estar pendientes de absolutamente todo. O sea, ya que casi que lo llevamos en la sangre, por decirlo así, pero no es necesario hacerlo. Entonces me puedo sentir muy segura cuando salgo con mi hija. Me encanta muchísimo el hecho de que existan muchísimos parques a donde llevar a nuestros niños, a mi hija, a que ella pueda jugar, divertirse, tanto parques como el Parque de Aponte, que es un parque público, y parques privados también los hay muchísimos. Hay actividades a montón para hacer junto con tu familia. Hay programaciones durante todo el año de festividades como San João, Noite Branca, Braga Romana, muchísimas actividades que están realizadas o que están creadas para que la familia pueda disfrutar y se disfruta de una manera brutalísima, porque no existen ese tipo de eventualidades que ya conocemos que suceden con total normalidad en Venezuela en cualquier evento, y se puede disfrutar a cualquier hora, en cualquier lugar, porque ya hemos visitado otras ciudades también de Portugal, Porto, Lisboa, Aveiro, y se siente lo mismo. El nivel de seguridad es bastante confortante y mucho más cuando tienes una familia. Muchas mamitas me han preguntado en otros videos que si es fácil moverse en cochecito de bebé por las calles empedradas de Portugal. Y sí, pues todo depende del cochecito. Hay cochecitos de cochecitos que ni siquiera se siente absolutamente nada, y hay cochecitos con lo que el bebé va a sentir absolutamente todo. Entonces es elegir un coche bueno, un coche de calidad que tenga resortes, y ahí pues tu bebé no va a sentir nada de todo aquel movimiento que pueda hacer el coche con las calles empedradas. Otra de las cosas que también me preguntan las mamitas en mis videos es si existe algún grupo de WhatsApp o alguna comunidad de mamitas latinas aquí en Portugal. Sí, por lo menos en la ciudad de Braga existen muchos, y yo tengo muchos grupos de WhatsApp donde hay mamitas de latinas, donde hay personas, por ejemplo, hay grupos de, por ejemplo, colombianos en Braga, venezolanos en Braga, peruanos en Braga, muchísimos grupos. Solo es cuestión de buscarlos, y que existen muchos, y son grupos donde hay mucha ayuda, mucha solidaridad entre paisanos, entre latinoamericanos, y es algo que se agradece muchísimo, porque hay ocasiones donde esas mismas otras mamitas que están dentro del grupo necesitan orientación, necesitan ayuda porque acaban de llegar, porque están próximas a tener su parto, y otras mamitas que ya han pasado por esas experiencias pues cuentan sus historias y apoyan muchísimo a todas las mamitas que se encuentran dentro de la comunidad de madres latinas en Portugal. Así que si piensas venir a Portugal, estás embarazado, quieres tener hijo o ya tienes, puedes ingresar a esos grupos de WhatsApp incluso antes de estar aquí en Portugal, para que vayas familiarizándote con todas esas personas y puedas tener información mucho más de cerca sobre cómo ser mamita en Portugal. Todas las mamitas que están en esos grupos siempre están dispuestas a ayudar, me consta mucho. También soy una de esas mamitas que está dentro de esos grupos, y siempre doy información cuando puedo ingresar a los grupos de WhatsApp, cuando tengo tiempo de ingresar, de leer un poco, ingreso, respondo preguntas, me responden preguntas a mí. Son grupos súper chéveres en los cuales te recomiendo que ingreses, porque seguramente cualquier duda que tengas ahí en esos grupos, ahí en esas comunidades, te las van a aclarar. Y como les dije, este vídeo va sin filtros, y en este momento les voy a hablar de cuáles son los retos más fuertes que nos ha tocado vivir siendo padres inmigrantes aquí en Portugal. El primer reto
El primer reto es no tener red de apoyo. Uf, ha sido durísimo no tener red de apoyo, ha sido durísimo ser padres. Estamos mi marido y yo solitos criando a nuestra hija, no hay abuelos, no hay tíos, no hay primos, no hay absolutamente nada ni nadie a nuestro alrededor. Aquellas personas que hacen nuestra vida un poco más fácil, un poco más llevadera, aquellas personas que no son más que nuestra familia, pues no están con nosotros para vivir este momento, para vivir esta etapa tan maravillosa de nuestras vidas, para compartir cumpleaños, para festejar los logros de nuestra hija que comenzó a gatear, que comenzó a caminar. Nosotros los festejamos y los disfrutamos como padres primerizos, es una maravilla, pero sé que teniendo nuestras familias al lado sería muchísimo, muchísimo mejor. Eso nos ha pegado muchísimo, a mí me ha pegado muchísimo, por supuesto. También está la otra parte de que siendo padre inmigrante tienes que ser padre 24/7, no hay un momento de descanso, no hay en serio ni un segundo de descanso, porque pues no puede salir. Por ejemplo, yo quiero salir con mi marido ¿sabes?, a despejar la mente, a olvidarnos un ratito de toda la rutina, de todos los días, y simplemente no podemos porque no tenemos con quien dejar a nuestra hija. No hay una hermana que se pueda quedar con nuestra hija, no hay una mamá que se pueda quedar con nuestra hija, porque todos están tan pero tan lejos de nosotros, y eso nos ha pegado muchísimo. Además también porque nuestra hija, a nosotros nos gustaría que nuestra hija que pueda compartir con nuestra familia, ¿sabes? Saber qué es tener una abuelita cerca, sentir el abrazo de una abuelita, ser consentida por sus abuelitos, tener primos con quien jugar, tener tíos que las consientan. Eso sé que aunque no pareciera, porque nuestra hija está viviendo su vida normal, pero es porque no conoce aquella parte de lo que es una familia. Sé que le encantaría, le encantaría estar junto con nuestra familia, poder disfrutar de esos momentos familiares fantásticos, de los cuales yo disfruté y ella en este momento no ha podido disfrutar. Hasta ahora, lamentablemente, no. Eso ha sido uno de los retos más duros que nos ha tocado vivir. El segundo reto es el clima, porque aquí en Braga, en otoño e invierno, llueve muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, casi que todos los días, todo el día, y hace que nuestras rutinas sean un poco más difícil porque no tenemos carro, tenemos que salir con el paraguas, llevar a la bebé a la escuela, los bolsos, las loncheras, agarrar el autobús, nos dejó el autobús, caminar bajo el palo de agua, buscarla bajo el palo de agua. Ha sido un reto bastante fuerte. Y sí, se soluciona comprando un carro, pero no todo es tan fácil. Así que ha sido un reto también bastante grande para nosotros. Y otro de los retos que hemos tenido es conciliar nuestra vida en pareja. Como somos padres 24/7, sin ningún segundo de descanso, pues ha sido bastante difícil, no imposible. Con el tiempo hemos sabido conciliar nuestro tiempo en pareja, mi marido y yo, porque la verdad que al final del día terminamos súper agotados después de trabajar, después de estar con nuestra hija todo el día, jugar con ella, sacarla a pasear y todo. Al final del día quedamos cansados. Cuando decidimos que vamos a sentarnos un poquito a conversar, a charlar y tal, pues estamos súper cansados y lo que queremos es dormir. Entonces eso ha sido un poco difícil para nosotros como pareja, y yo creo que otros papitos también nos van a entender, pero también considero que es parte de la etapa en la que está nuestra hija ahorita, pues es una bebé aún, ella necesita mucha atención de nosotros, y por lo tanto mucha energía de nosotros, y siento que es una etapa que va a pasar. Nosotros la hemos sabido llevar muy bien. Y siento que también que a medida que pase el tiempo, que mi hija crezca un poco más, pues ella va a tener más tiempo para jugar sola, ella va a tener también más disponibilidad de jugar sola, va a ser mucho más independiente, y eso va a ayudar muchísimo en nuestra vida como pareja, porque la verdad es que han habido días de días, y nada, pues quería contarles esto, que es súper íntimo, pero creo que también hace parte de esta experiencia de ser padres inmigrantes aquí en Portugal y en cualquier parte del mundo, porque cualquier padre inmigrante que no tenga una red de apoyo, sé que vive cosas muy parecidas a las nuestras. En resumen, sí, Braga es una excelente ciudad para vivir con niños, para conciliar tu vida en familia, sí que lo es, por experiencia propia te lo digo.
Y dime tú, ¿tienes ganas de mudarte a Portugal? ¿Quieres migrar a Portugal, específicamente a la ciudad de Braga? ¿O tienes dudas sobre algún trámite en el que yo pueda ayudarte? Pues bueno, es simplemente dejarlo aquí en los comentarios que te voy a leer con toda seguridad. Si lo que estás buscando para ti y tu familia es una ciudad segura, un nivel de educación bastante alto, un sistema de salud que siempre esté a tu disposición y a disposición de tus hijos, entonces Portugal y específicamente la ciudad de Braga es lo que estás buscando. Yo les recomiendo a ojos cerrados porque llevo 4 años viviendo en esta ciudad y la verdad es que no me puedo quejar de absolutamente nada. He podido conciliar mi vida familiar, mi hija está súper contenta, siempre tengo lugares a donde llevarla. Sí, es un reto y es innegable decir que es un reto ser padres inmigrantes, ya sea aquí en Portugal o cualquier país del mundo. Es un reto mucho más cuando no tienes una red de apoyo, pero se puede y es mucho más fácil cuando tienes todas estas cosas que hacen que tu vida sea más llevadera. Seguridad, tienes lugares fantásticos donde llevar a tus hijos sin la preocupación de que algo les pueda pasar, tienes muchas actividades para hacer durante todo el año, entonces puedes sentirte seguro, puedes sentirte confiado, puedes sentirte de una manera más relajada viviendo en una ciudad que te ofrezca todo eso. Si estás pensando en emigrar a Portugal y tienes dudas sobre cualquier trámite, escríbeme aquí en los comentarios que yo con total seguridad te voy a responder. Y no olvides, por favor, no olvides de suscribirte en mi canal. Está aquí un perrito, el perro del vecino. No olvides de suscribirte a mi canal para que recibas las notificaciones cuando suba nuevos videos sobre conciliar y sobre la vida en Portugal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.